Ahora sí, bueno, buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Hoy nos toca seguir con el siguiente capítulo, que es el de corrientes y resistencias eléctricas. Tema muy bonito, se ve muy fácil. Corrientes y resistencias eléctricas. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta clase va a ser definir lo que es una corriente eléctrica. ¿Cómo se define físicamente? ¿Cómo se entiende, por lo menos? ¿Verdad? Entonces, una corriente eléctrica sucede cuando ustedes, un conductor, podríamos decir, por ejemplo, un cable metálico, por ejemplo, es el caso más sencillo, y la materia que está dentro de este cable tiene varias partículas con carga positiva. Entonces, la idea en un conductor, ¿verdad? Es que esas cargas eléctricas se pueden mover juntas hacia cierta dirección, digamos que avanzan todas hacia la derecha. Entonces, cuando cada una de estas cargas avanza hacia la derecha, decimos que hay una corriente eléctrica porque las cargas se mueven juntas en la misma dirección. Y de hecho, la corriente se puede entender una fórmula bastante simple. La corriente que se denota con la letra I, porque históricamente a la corriente se le llamó la intensidad de corriente, es igual a la cantidad de carga que pasa por cierta parte del conductor entre unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos imaginarnos que tenemos una superficie imaginaria. Entonces, contamos cuánta carga eléctrica pasa a través de esa superficie en cierta cantidad de tiempo y eso nos da la corriente. En algunos casos particulares, puede ser que la corriente eléctrica varíe con el tiempo, o sea, que no sea constante. Entonces, diríamos que la corriente, más bien, es una derivada. O sea, es cómo va variando la carga que pasa por unidad de tiempo. Y la corriente se mide en una unidad de medida llamada amperes, llamada así en honor a un científico de apellido Ampere. Entonces, como es un nombre propio, Ampere se escribe con mayúscula, el símbolo para representar Ampere es A mayúscula, y a pesar de que en algunos textos prefieren llamar a esto amperio, ¿verdad? En español, lo correcto es decir Ampere porque uno debe dar los nombres propios. De manera que un ampere se define como un coulomb entre segundos. Realmente el ampere es más importante que el coulomb dentro del sí. De hecho, ustedes lo recuerdan, el ampere es una de las 7 unidades fundamentales del sí. Por lo tanto, lo correcto sería decir que el coulomb es el que se define a partir del ampere. Un coulomb sería un ampere por segundo. Pero debido al orden en que estamos estudiando esto, decimos que el ampere es un coulomb entre segundos. Ahora, esta definición de corriente se hace de manera tal que decimos que la corriente avanza en la misma dirección a la que se mueven las partículas de carga positiva en el conductor. Porque también es posible que haya casos donde haya movimiento de cargas negativas. De hecho, esta definición de corriente apareció antes de que nosotros tuviéramos noción de cómo es la estructura atómica de la materia. Hoy en día se sabe que en un metal, en un conductor, las partículas que se mueven cuando hay corriente eléctrica son los electrones.
Y los electrones son partículas que por definición, bueno, por definición, sí, por definición se toman como negativas, ¿verdad? No hay ninguna razón especial para decir que los electrones son negativos. Eso simplemente es una convención que se adoptó y que nosotros heredamos el día de hoy, ¿verdad? Pero eso ocasiona un desafortunado malentendido a la hora de definir las corrientes. En un conductor de verdad, lo que uno tiene es el movimiento de electrones, porque solamente los electrones se pueden mover cuando hay corriente eléctrica. Ustedes saben que en los átomos también hay protones, pero los protones son partículas muy pesadas que difícilmente se mueven. Se podrían mover, pero eso requeriría mucha energía. Y lo que ocurre normalmente cuando hay corriente eléctrica es que tenemos el movimiento de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, si los electrones se están moviendo, por ejemplo, hacia la derecha, entonces la corriente apunta hacia el otro lado, porque la corriente por definición es el movimiento de partículas positivas. Y decir que las partículas negativas se mueven hacia la derecha es matemáticamente equivalente a decir que las partículas positivas se mueven hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos que definir o hablar acerca de la dirección de la dirección de la corriente realmente va a ser la dirección opuesta hacia la que se mueven los electrones en un conductor real. Hay algunos casos, sobre todo en situaciones de física de altas energías, donde es posible que hayan partículas con carga positiva en movimiento. Por ejemplo, en un plasma, una estrella, un acelerador de partículas, pueden haber iones pesados que se estén moviendo con carga positiva. En ese caso, en esos casos especiales, la corriente sí iría hacia la misma dirección a la que se moverían las partículas. Pero en una situación normal, corriente, por ejemplo, en el caso de los circuitos eléctricos caseros, ¿verdad? El movimiento de los electrones va a ser opuesto a la dirección de la corriente, porque los electrones los tomamos como partículas negativas. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con eso que acabo de explicarles? Todo bien. ¿Está bien? Ok. Entonces, a nosotros nos interesa explicar físicamente por qué es que sucede que los materiales transportan corriente, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo una batería. Una batería es una fuente de potencial eléctrico. Entonces, una batería se caracteriza porque tiene un polo positivo y un polo negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo conecto esta batería a un cable conductor? Bueno, a nivel microscópico, nosotros sabemos que el conductor, o sea, este cable, ¿verdad? Está compuesto de átomos. Entonces, digamos que yo tengo los átomos separados cierta distancia entre ellos, ¿verdad? Entonces, estas bolitas que estoy dibujando representan los átomos. Cuando yo aplico una batería a un conductor, entonces aparece un campo eléctrico y ese campo eléctrico apunta saliendo del polo positivo. Pues el campo eléctrico seguiría esta dirección. Cuando estamos en la región del conductor, entonces hay un campo eléctrico que viaja hacia la derecha. Esta flecha representa el campo eléctrico que aparece en el interior del conductor. Y finalmente el campo eléctrico
se dirige de vuelta hacia el polo negativo de la batería. Entonces, en un conductor, digamos, un conductor es una sustancia que tiene ciertas propiedades químicas que hacen que sea fácil que un electrón salga de un átomo y viaje hacia otro, ¿verdad? A diferencia de un material aislante. En un material aislante, los electrones están muy unidos a los átomos y por lo tanto no se mueven con facilidad. Entonces, cuando aparece este campo eléctrico, los electrones van a sentir una fuerza eléctrica. Pero como los electrones son partículas negativas, la dirección de esa fuerza va a apuntar hacia la dirección opuesta del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces los electrones van a empezar a brincar hacia el átomo que tengan a la izquierda, ¿verdad? Figurativamente. Y entonces esto va a producir una corriente eléctrica, pero ojo, la corriente eléctrica va hacia la derecha, ¿verdad? De hecho, la corriente eléctrica se dirige hacia la misma dirección que apunta el campo eléctrico, hacia la derecha. Entonces, hay un interés por determinar de qué manera afecta el potencial que genera la batería en la magnitud de la corriente que viaja a través del conductor, ¿verdad? O sea, a nosotros nos interesa determinar cuál es la relación que existe entre potencial y corriente, ¿verdad? Por ejemplo, se ha observado que entre mayor sea la diferencia de potencial que aporta la batería, ¿verdad? Mayor va a ser la corriente. Pero hay casos en que las dos cosas no crecen proporcionalmente. Entonces, hay una rama de la física que se dedica a estudiar esto. Digamos, hay una rama de la física que se llama la física de materiales o la física del estado sólido, que es una disciplina de la física donde se utiliza la teoría cuántica y otras herramientas modernas para analizar la estructura atómica del conductor y poder hacer modelos que nos ayuden a determinar de qué manera la corriente depende del potencial. Entonces, esos modelos pueden ser muy complicados. De hecho, en el capítulo del libro explican brevemente uno de esos modelos, aunque no es tan importante en este punto. A lo que voy es que existe una simplificación muy utilizada para estudiar la relación entre corriente y potencial. Y esa relación se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm realmente no es una ley. La ley de Ohm es más bien una fórmula matemática que funciona bastante bien la mayoría de las veces, aunque hay casos donde no funciona, ¿verdad? Entonces, como no es absoluta, no es correcto decir que sea una ley, sino que más bien es un modelo, esa palabra que se usa, es un modelo que funciona o que explica el fenómeno de la corriente en una gran cantidad de casos. Entonces, lo que dice la ley de Ohm es lo siguiente. Si yo tengo un conductor como el que tenía el dibujo anterior, ¿verdad? Y en este conductor hay un campo eléctrico viajando hacia la derecha, por ejemplo. Entonces, a través de este conductor va a aparecer una corriente eléctrica viajando también hacia la derecha. Entonces, esa corriente la vamos a llamar la corriente I. Ahora, esta corriente viaja a través de un área transversal. El área transversal es simplemente el área del conductor. Si es un cable, sería el área que corta el cable, ¿verdad? Y
se define una cantidad que se conoce como la densidad de corriente. La densidad de corriente es una densidad superficial. La densidad de corriente se denota con la letra J y es igual a la corriente eléctrica que viaja por el conductor entre unidades de área. Por lo tanto, la densidad de corriente se mide en amperes entre metro cuadrado, porque tiene unidades de corriente entre área, ¿verdad? Ampere entre metro cuadrado. La densidad de corriente es un vector. Y apunta hacia la misma dirección que apunta la corriente. Entonces, la ley de Ohm lo que dice es que cuando yo tengo esta situación, entonces la densidad de corriente va a ser igual a una constante que represento con la letra sigma y que se llama la conductividad multiplicada por el campo eléctrico. Entonces, sigma es una cantidad llamada la conductividad. O sea, lo que dice la ley de Ohm es que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Entre mayor sea el campo eléctrico, mayor va a ser la densidad de corriente. Entonces, no existe realmente nada fundamental en esta fórmula. Esta fórmula funciona razonablemente bien para la mayoría de conductores sólidos a temperatura ambiente. Por ejemplo, cuando yo tengo un cable de cobre o de plata o de hierro que transporta corriente a temperatura ambiente, uno puede observar que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico que se aplica. Pero esta ley también es posible encontrar casos donde no funciona. Por ejemplo, cuando el conductor se somete a temperaturas muy elevadas, el conductor, bueno, se derrite prácticamente, ¿verdad? Entonces, es posible que haya un campo eléctrico, pero que la densidad de corriente no sea necesariamente proporcional a él, porque a altas temperaturas, si el material se derrite, entonces cambia su composición química y simplemente deja de funcionar, ¿verdad? Deja de tener validez, porque se quema o porque sufre alguna transformación química importante. A veces también, cuando yo aplico un campo eléctrico que sea muy grande, pero muy grande, entonces aparece una corriente eléctrica que también es muy grande. Y cuando los conductores transportan una corriente eléctrica peligrosamente alta, se pueden quemar, ¿verdad? Y si se queman, entonces difícilmente puedan cumplir con la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm es solamente un modelo que funciona razonablemente bien para circunstancias normales. A temperatura ambiente, a presiones normales, etcétera, etcétera. La ley de Ohm es una fórmula que sirve muy bien para describir el comportamiento de los metales en condiciones normales. Ahora, la conductividad sigma es una propiedad intensiva de los conductores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que la conductividad no depende de la cantidad de metal o de conductor que yo tengo. O sea, la conductividad en teoría es la misma, sin importar si el cable es muy largo o muy ancho o muy corto o muy angosto, ¿verdad? Por lo tanto, la conductividad es realmente una propiedad que yo le puedo asignar a cada sustancia. O sea, existe una conductividad para el hierro, una conductividad para el cobre, una conductividad para la plata,
Como también sabemos que existen, por ejemplo, una densidad para cada sustancia, o existe un punto de fusión o un punto de ebullición para cada sustancia, entonces existe también una propiedad llamada la conductividad eléctrica para cada sustancia. Entonces, la conductividad recibe ese nombre porque intuitivamente podemos ver que entre mayor sea la conductividad, mayor va a ser la densidad de corriente que transporta el metal cuando se le aplica un campo eléctrico dado. O sea, a mayor conductividad, mayor va a ser la densidad de corriente y por lo tanto va a ser un mejor conductor. Un material que sea un buen conductor es aquel que tiene una conductividad muy alta. En cambio, los materiales que no son buenos conductores tienen conductividades muy bajas o simplemente son materiales que no obedecen de ninguna forma a la ley de Ohm porque son materiales donde los electrones no pueden viajar a través de los átomos. Esta fórmula, la de la ley de Ohm, se enuncia, digamos, se enuncia de esta manera, pero tradicionalmente existe otra forma más conveniente donde lo relacionamos con la corriente eléctrica y con la diferencia de potencial. Entonces, si el conductor es muy largo, como un cable, digamos que tiene una longitud L, entonces decimos que el campo eléctrico tiene una magnitud que es igual a la diferencia de potencial a través del conductor dividido entre el largo L. Entonces, esto, digamos, esto viene a partir de la definición de potencial, ¿verdad? Si el campo eléctrico es constante, uniforme, entonces yo puedo relacionarlo con la diferencia de potencial de esta manera. Entonces, si yo tengo la ley de Ohm y sé que la densidad de corriente es igual a la conductividad por el campo eléctrico, y por otro lado, yo sé que la densidad de corriente es igual a la corriente dividido entre el área y que el campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial entre el largo del conductor, entonces yo puedo combinar las tres ecuaciones, que yo cambie J por esto, ¿verdad? Y yo cambio E por esto de acá. Entonces esta ecuación queda como que la corriente entre el área es igual a la conductividad por la diferencia de potencial entre el largo L. Generalmente esta fórmula se enuncia despejando la diferencia de potencial. Entonces la diferencia de potencial es igual a la conductividad, es igual a el largo L dividido entre la conductividad entre el área por la corriente eléctrica. Entonces, esta forma de enunciar la ley de Ohm en la práctica es más útil porque resulta ser que nosotros podemos medir directamente en un circuito la corriente eléctrica y la diferencia de potencial utilizando un aparato de medida llamado el multímetro. En cambio, la densidad de corriente y el campo eléctrico son cantidades que no se pueden medir directamente con un instrumento de medida. Son cantidades que se pueden deducir a partir de otras observaciones, ¿verdad? Pero directamente lo que uno puede medir es la diferencia de potencial y la corriente. Entonces, esta fórmula es más usual, es más común encontrarla para medir para aplicar la ley de Ohm. Entonces, lo que dice la ley de Ohm, en otras palabras, es que la diferencia de potencial es
directamente proporcional a la corriente. Cuando yo aumento la diferencia de potencial, aumento también la corriente, ¿verdad? Entonces, esto es un modelo que funciona en muchas situaciones. Ahora, vamos a definir unos cuantos conceptos más. Existe una cantidad llamada la resistividad. La resistividad es una cantidad que nosotros denotamos con la letra griega ρ, la misma letra que usábamos antes para referirnos a la densidad volumétrica. La resistividad se define como el inverso de la conductividad. Por lo tanto, un material que tenga una alta conductividad va a tener una baja resistividad. Y viceversa, un material que tenga una baja conductividad tendrá una alta resistividad. Entonces, como el nombre lo indica o lo sugiere, la resistividad es una medida de cuánto se resiste el material a transportar corriente eléctrica. A mayor resistividad, más difícil va a ser transportar la corriente. Y la resistividad también, también es una cantidad intensiva. Entonces, la ley de Ohm se puede enunciar sustituyendo la conductividad por la resistividad. Entonces, la ley de Ohm sería diferencia de potencial igual a resistividad por largo entre A por corriente. Esta sería la ley de Ohm enunciada en términos de la resistividad. En la mayoría de los casos, a esta constante que queda aquí multiplicando la corriente se le denomina la resistencia eléctrica. Nombre muy parecido a resistividad, pero es diferente. La resistencia eléctrica R se define como la constante que queda aquí multiplicando la corriente. Entonces, la resistencia eléctrica es igual a la resistividad por el largo entre el área. Esto que está acá es la resistencia. Entonces, la ley de Ohm queda diferencia de potencial igual a resistencia por corriente. Esa es la forma más cortita de referirse a la ley de Ohm. Es decir, la diferencia de potencial es directamente proporcional a la corriente y la constante de proporcionalidad es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, entonces, es una propiedad extensiva. ¿Qué quiere decir? Que depende de la cantidad de sustancia o de la cantidad de conductor. O sea, vean que la resistencia depende de la resistividad, pero también depende del largo del material y depende también del área transversal del material. Entonces, la resistencia es una propiedad que nosotros no podemos asignársela a cada material. O sea, no existe, por ejemplo, una resistencia del cobre o de la plata, porque la resistencia es una propiedad que aparece no solamente debido a la sustancia química, sino también al largo del conductor y al área. Entonces, para poder definir la resistencia hay que tener en cuenta el tamaño del material o la forma que tenga ese material. La resistividad es una cantidad que aparece tabulada en el libro. Entonces, cuando ustedes hagan práctica de este tema,
Se van a encontrar que los problemas que vienen en el libro no tienen o no traen, digamos, la resistividad porque se espera o se entiende que ustedes van a buscar ese dato en el capítulo cuando haga falta. Vamos a hacer un ejemplo de esto. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? O sea, todo esto es muy básico, ¿verdad? Nada más que tal vez sea un poco chocante la inmensa cantidad de fórmulas que les he estado dando en esta clase. Pero bueno, esto es un tema muy sencillo. Profe, entonces, la resistividad, sí, ¿verdad? Sí, la resistividad, igual que con temas pasados como am, la capacidad, no, como, ya se me vieron todos, en la expansión térmica El lineal, de por ejemplo. expansión técnico. Ajá. Ajá. Que, pues, por ejemplo, que va a haber una tablita, entonces lo buscamos de ahí y todo. Sí, exactamente, se busca una tableta. Ok, ok. Ah, bueno, y otra cosa que no les dije, ¿cierto? Es que la resistencia, vamos a ver, la resistencia, si ustedes, si ustedes hagan la ley de Ohm, ¿verdad? Ven que la resistencia se mide en unidades de potencial entre corriente. Entonces, R se mide en volt entre ampere, ¿verdad? Porque es potencial entre corriente. Ahora, nosotros ya llegamos a un punto donde las fórmulas son tan abstractas, digamos, que uno pierde la noción de lo que significa esto, ¿verdad? O sea, uno recuerda muy bien el significado de un kilogramo, uno sabe qué es un segundo, qué es un metro, pero cuando ya llegan y le hablan a uno de volt entre ampere, pues uno pierde la intuición, ¿verdad? De qué es esto de aquí, o sea, esto es algo muy abstracto. Entonces, a la resistencia se le pone, se le tiene una unidad dentro del C, que es equivalente a volt entre ampere, que se llama el ohm. R se mide eh, en ohms. Ohms, llamado así en honor a un científico que se llamaba Ohm, que estudió las corrientes eléctricas, y la unidad de medida del ohm se representa usando la letra griega omega mayúscula. Entonces, un ohm es igual a un volt entre ampere. La resistividad se sacaba con esta fórmula. Resistencia igual a resistividad por largo entre área. Entonces, la resistividad es igual a la resistencia por área entre largo, ¿verdad? Entonces, vean que la resistividad se mide en unidades de ohm por metro al cuadrado entre metro. O sea, se mide en ohm por metro, ¿verdad? La resistividad la medimos en ohm por metro. Ohm por metro. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a utilizar mucho para recordarnos qué es cada cantidad. Vamos a hacer un ejemplo de esto para no dejar el tema tan abstracto aquí. Vamos a ver. Veamos este ejemplo.
Suponga que un alambre de plata se conecta a una batería de 25 volts. El alambre tiene un largo de 2 metros y un área transversal de 2.5 centímetros cuadrados. Determine la resistencia del alambre y la corriente eléctrica que se transporta alrededor de él. Determine la resistencia y la corriente eléctrica. ¿Okay? Entonces, si nosotros hacemos un dibujo del alambre, ¿verdad? Un dibujo grande para entender qué es cada cosa, pues imaginamos que el alambre tiene forma como de varilla, ¿verdad? Una varilla. Entonces, esta varilla tiene un largo de 2 metros y tiene un área transversal de 2.5 centímetros cuadrados. Es decir, 2.5 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Metros cuadrados. Ahora, yo no les digo este dato en el enunciado del problema, pero ustedes pueden consultar en el capítulo 26 la tabla de resistividades y coeficientes de temperatura y resistividad, que vamos a ver después qué es eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la resistividad de la plata es igual a 1.59 por 10 elevado a la menos 8 ohm por metro. Este es un dato que yo saqué de la tabla. Si ustedes se fijan, de hecho, la plata es uno de los materiales que tiene una resistividad más baja. Eso quiere decir que es un buen conductor. Es incluso más baja que la del cobre, ¿verdad? Pero bueno, tal vez la industria prefiere utilizar cables de cobre y no de plata porque el cobre es más barato que la plata, ¿verdad? Más fácil de conseguir. Y todo este cable está conectado a una batería. La batería podemos dibujarla utilizando los esquemas de la vez pasada. Decimos que la batería entonces es una diferencia de potencial de 25 volts. ¿Ok? 25 volts. Entonces, ¿cuál va a ser la resistencia del cable? Bueno, muy fácil. La resistencia es resistividad por largo entre área, ¿verdad? La resistividad es 1.59 por 10 a la menos 8 ohm por metro, ¿verdad? El largo es de 2 metros. Y el área en metros cuadrados es 2.5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ustedes se fijan bien, si esta fórmula la plantearon bien, entonces el metro cuadrado se va con este metro y este metro. Y nos queda ohm, ¿verdad? Que es la unidad para medir la resistencia. Entonces, la resistencia es igual a, vamos a ver, 1.27 por 10 a la menos 4 ohm. Entonces, esa va a ser la resistencia. ¿Cómo saqué la resistencia? Simplemente utilizar la fórmula que relaciona resistencia con resistividad.
Y ahora, ¿cómo sacamos la corriente? Muy fácil. Aplicamos la ley de Ohm propiamente dicha, ¿verdad? La ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm dice que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. La corriente va a ser igual a 25 volts entre 1.27 por 10 a la menos 4 ohm. Y eso da 1.97 por 10 a la 5 amperes. Ahí está la corriente. ¿Okay? Y la corriente viaja hacia esta dirección. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta con esto? Todo claro, profe. Todo claro. Ahora bien, existe un problemilla ahí clásico de cálculo de resistencias que me gustaría ver con ustedes aquí para que quede cubierto. Les voy a pasar una foto al Telegram. Ya voy. A uno le dan un cono truncado, como el que viene en la fotografía que yo les acabo de enviar. No es todo el problema, pero sí voy a hacer esta parte de calcular la resistencia. Entonces, nos piden determinar la resistencia de ese cono truncado. Un cono truncado, como el nombre lo indica, ¿verdad? Es un cono al que se le corta la punta. Entonces, el cono truncado se ve así. Tiene un lado más grande que el otro. Digamos que el área pequeñita tiene un área A1 y el área grande un área A2. Eh, el área pequeñita tiene un radio R1 y el área grande un radio R2. Y vamos a suponer que el cono truncado tiene un largo, vamos a llamar H, y que la corriente eléctrica viaja a través del cono truncado en esta dirección. Entonces, suponiendo que la resistividad del cono truncado es conocida, entre paréntesis vamos a decir que la resistividad del cono truncado es ρ. Entonces la pregunta es, determine la resistencia del cono truncado. Entonces, la fórmula que a nosotros nos dan para calcular la resistencia, tradicionalmente es resistencia igual a resistividad por largo entre área. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque hay que darle un significado correcto al largo y al área. El largo se refiere al largo que tiene el conductor
a través de la dirección que viaja la corriente. Entonces, uno podría pensar que en este caso el largo es justamente la longitud h, ¿verdad? Pero el problema es que el área del cono truncado no es constante, porque el lado izquierdo del cono truncado tiene un área más pequeñita que el lado derecho. O sea, el área es variable. Y como el área es variable, esta fórmula de acá, pues simplemente no se puede utilizar porque el área no es constante. Hay que hacerle alguna modificación a esta fórmula para adaptarlo a este caso. Entonces, lo que uno hace en este tipo de situaciones es que uno divide el cono truncado en pedacitos pequeñitos, ¿verdad? O sea, en física, lo que uno hace cuando algo no da es dividirlo en pedazos pequeños, como este de acá. Entonces me estoy imaginando que esto es un pedacito de círculo, ¿verdad? Ahora, es un pedacito de círculo que es tan delgado. Vamos a dejarlo otra vez para que no quede tan feo. O sea, un pedacito de círculo. Es tan delgado. Vamos a ver. Ahí está. Que tiene un grosor infinitesimal de X. Y tiene un área A. Entonces, la resistencia de este pedacito de círculo o de este disco delgado es infinitesimal. Es un dr igual a rho por dx entre el área A. Ahora, x es una coordenada que yo puedo medir a partir de acá. Pues este punto es x cuando x es igual a 0 y aquí es x cuando x es igual a h. El área A depende de el valor de x. O sea, ¿cuál va a ser el área cuando x se encuentre acá? Entonces, yo sé que cuando x es igual a 0, el radio, vamos a poner aquí, el radio es igual a R1. Yo sé que cuando x es igual a h, el radio es igual a R2, ¿verdad? Entonces, como es un cono truncado, ustedes pueden ver que el radio crece en línea recta conforme uno avanza en X. Por lo tanto, eso quiere decir que el radio es directamente proporcional a X. Entonces, yo podría inventarme una fórmula lineal que relacione el radio con X. Yo podría decir que el radio es igual a una pendiente por X más B. Entonces, para determinar el valor de la pendiente y el valor de B, yo lo que hago es hacer que esta fórmula calce con estos resultados. Cuando X es igual a 0, entonces R es igual a M por 0 más B. Y tiene que ser igual a R1. Entonces, la constante B es igual a R1. Cuando X es igual a H, entonces R va a ser igual a M por H más B. Pero ya sé que B es R1. Entonces, esto es R1. Y todo esto es igual a R2. Entonces, M es igual a R2 menos R1 entre H. Por lo tanto, R en función de X es igual a R2 menos R1 entre H por X más R1.
fácilmente ustedes pueden comprobar, ok, cuando x es igual a 0, todo esto da R1. Y cuando x es igual a h, todo esto debería darnos R2, que es lo que uno espera, ¿verdad? Entonces, el diferencial de resistencia es igual a la resistividad por dx entre el área. El área es pi por radio al cuadrado, pero el radio es por sí mismo una función de x. Entonces, el diferencial de resistencia es igual a ρ por dx entre pi por esto, todo esto elevado al cuadrado. R2 menos R1 entre h por x más R1 al cuadrado. Y ahora sí, para poder calcular toda la resistencia, yo saco una integral a los dos lados de la ecuación. Desde x igual a 0 hasta x igual a h, que es el intervalo donde está definido el cono truncado, ¿verdad? Desde x igual a 0 hasta x igual a h. Entonces, la resistencia del cono truncado va a ser igual a la integral desde x igual a 0 hasta x igual a h de ρ de x entre pi por R2 menos R1 entre h por x más R1 al cuadrado. Esa integral es un poco intimidante, un poco larga, pero si uno sabe cómo resolverla, sale muy fácil, ¿verdad? Vamos a continuar en la siguiente página. Vean que lo que yo puedo hacer de primero es sacar las constantes. Yo puedo sacar el ρ y el pi, ¿verdad? Es igual a ρ entre pi por la integral desde x igual a 0 hasta x igual a h de x entre R2 menos R1 entre h por x más R1 al cuadrado. Aquí yo podría utilizar un cambio de variables. ¿Qué tal si yo digo que sea, por ejemplo, u igual a todo esto que está dentro de este paréntesis? O sea, que digo que u sea igual a R2 menos R1 entre h por x más R1. Y justamente esto es R, ¿verdad? Y de u va a ser R2 menos R1 entre h por x. Entonces dx va a ser igual a h entre R2 menos R1 por du, ¿verdad? Ojo con esto es una h, no es una u, no se confundan, ¿verdad? Entonces la resistencia sería ρ entre pi por la integral desde u igual, entonces x igual a 0, u es igual a R1, ¿verdad? Hasta u igual, x igual a h. Cuando x igual a h, esto es igual a R2. Luego dx es h entre R2 menos R1 de u entre u al cuadrado. Sacando esta nueva constante, yo tengo entonces que esto es igual a ρ por h entre pi entre R2 menos R1 por la integral desde u igual a R1 hasta u igual a R2, u a la menos 2 de u, y la resistencia entonces es igual a ρ por h entre pi, R2 menos R1, por la integral de esto que es menos u a la menos 1, ¿verdad? Desde u igual a R2 hasta u igual a R1. Entonces, R2, bueno, pero la resistencia R es igual a ρ por h entre pi
entre R2 menos R1 por 1 entre R1 menos 1 entre R2. Si yo quisiera, podría simplificar esto haciendo esta resta, ¿verdad? Rho por H entre pi R2 menos R1 por R2 menos R1 entre R2 por R1. Y ese es el resultado. Vean que si yo permito que R2 menos R1 sea un factor distinto de 0, entonces yo puedo cancelar este R2 menos R1 que está aquí arriba con este que está aquí abajo, ¿verdad? En cuyo caso, la resistencia sería simplemente, bueno, rho por H entre pi R2 menos R1 por R2 menos R1 entre R2 por R1. Entonces, si R2 menos R1 es distinto de 0, yo puedo cancelar este y este. Y tengo que R es igual a rho por H entre pi R2 por R1. Ese sería el resultado para el cono truncado. O sea, no es un resultado trivial, ¿verdad? No es obvio. Hay que demostrarlo utilizando el formalismo de integral. Vean que interesantemente, si el cono truncado no fuera un cono truncado, si fuera un cilindro, ¿verdad? En el caso de un cilindro, R2 es igual a R1, es igual al radio del cilindro, ¿verdad? Y en ese caso la resistencia sería rho por H por pi por R al cuadrado. O sea, sería rho por H entre el área del cilindro. Entonces, es una forma rapidilla, digamos, de chequear que la fórmula que saqué aquí, ¿verdad? Es aplicable a un caso específico en el que el cono truncado se convierte en un cilindro. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Sí? y digamos, ¿sería posible también usar, bueno, o una integral doble o una integral triple para eso mismo? Una integral triple. O sea, yo creo que no, porque usted está integrando no con respecto al volumen o con respecto al área, usted está integrando con respecto al de x, ¿verdad? Y el de x corresponde al ancho delgadito de cada disco dentro del cono truncado. Entonces, realmente es una integral de una dimensión, a pesar de que la integral involucra un área, pero es que esa área se puede parametrizar en términos de largo, ¿verdad? Entonces, por eso es que no decimos que es una integral doble. O sea, realmente es una integral sencilla. O sea, una integral única, una integral doble. Ok, ok, ¿Sí? ya lo veo. Gracias. Ok. Hay otro tema que es acerca de resistencia y temperatura. Pues resulta ser que, bueno, yo les había dicho que la resistividad es una propiedad, es una cantidad que está definida para cada material. Sin embargo, experimentalmente nos damos cuenta de que la resistividad de los materiales cambia con la temperatura. O sea, a altas temperaturas la resistividad del cobre o de la plata podría ser diferente a temperaturas más bajas. Pues de hecho, los físicos se dieron cuenta de que la resistividad es una cantidad que cambia con la temperatura de una forma muy parecida a cómo
los largos o las áreas o los volúmenes de los sólidos cambian con la temperatura. Entonces, la fórmula para calcular la resistividad a una temperatura T es igual a la resistividad a una temperatura T sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. Si ustedes se fijan, esta fórmula realmente es exactamente lo mismo que la fórmula para la expansión térmica, ¿verdad? O sea, es lo mismo, la misma fórmula, nada más que en este caso lo que está variando es la resistividad y no el tamaño del conductor. Entonces, alfa, en este caso, a alfa lo llamamos como el coeficiente de temperatura de resistividad. Que vendría a ser, digamos, el mismo papel que desempeña el coeficiente de expansión térmica en el tema de expansión térmica, ¿verdad? Alfa se mide en unidades de grados Celsius a la menos 1. Y esta fórmula también es aplicable para calcular cambios de resistencia, no solo resistividad. Diríamos que la resistencia a la temperatura T es igual a la resistencia a la temperatura T sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. Y el alfa de ambas fórmulas es el mismo, y alfa es una cantidad que está tabulada para cada material. En este capítulo vienen listados los coeficientes alfa para muchos materiales importantes. ¿Sí? O sea, realmente este es un tema muy fácil, es lo mismo que hacíamos cuando estábamos viendo expansión térmica. Entonces vamos a hacer un ejemplo para, para ver cómo aplicar esta fórmula. Vamos a hacer el problema 26. Del libro que tengo aquí. Dice, cierto foco tiene un filamento de tungsteno con una resistencia de 19 ohms cuando está a 20 grados Celsius y de 140 ohms cuando está caliente. Suponga que la resistividad del tungsteno varía linealmente con la temperatura, incluso en el amplio intervalo de temperaturas que aquí se menciona. O sea, hay que suponer que hay que calentar el tungsteno a una temperatura muy, muy, muy grande para que alcance una resistencia de 140 ohms. O sea, para que pase de 19 ohms a 140 ohms. Determine la temperatura del filamento caliente. Ok, entonces, vamos a mencionar algunas cosas. Yo sé que cuando la temperatura es de 20 grados Celsius, la resistencia es igual a es igual a 19 ohms, ¿verdad? En cambio, cuando la temperatura es igual a una temperatura TH, llamémosla TH, que es desconocida, la resistencia cambia a 140 ohms. Y además, sé otra cosa, esto es un filamento de tungsteno. Tungsteno que en algunos lados lo llaman el wolframio, ¿verdad? El coeficiente técnico del tungsteno es igual a, vamos a ver, aquí en el libro viene cuánto es, 4.5 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1.
¿ok? Para que quede constancia, ¿verdad? En las clases, este dato yo lo busqué del libro, está tabulado. Lo encontré porque sé que el enunciado dice que es un alambre de tungsteno. Por lo tanto, lo que yo podría hacer es agarrar la fórmula para calcular resistencias a temperatura T, ¿verdad? En este caso, digo R es igual a R sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. Entonces, claro, en este caso, en este contexto, nosotros identificamos a esta R grande como los 140 ohms, ¿verdad? El R pequeño son los 19 ohms. El T sub 0 es la temperatura a la cual la resistencia es de 19 ohms. Entonces, T sub 0 es 20 grados Celsius. Y lo que queremos es determinar el valor de T caliente. O sea, el TH, ¿verdad? Entonces hay que aplicar un despeje matemático a esta fórmula. Esto se puede hacer de la siguiente forma. Entonces, mandamos a dividir el R sub 0. Entonces tenemos R entre R sub 0 igual a 1 más alfa por T menos T sub 0. Mando el 1 a restar. Entonces tengo R entre R sub 0 menos 1 igual a alfa por T menos T sub 0, ¿verdad? Mando el alfa a dividir. Entonces tengo 1 entre alfa por R entre R sub 0 menos 1 igual a T menos T sub 0. Y mando finalmente el T sub 0 a sumar. T es igual a T sub 0 más 1 entre alfa por R entre R sub 0 menos 1. Ok. Es un despeje un poquillo laborioso, pero muy sencillo, ¿verdad? Vean que para este caso no hace falta convertir las temperaturas a Kelvin, porque esto se trataba originalmente de un problema donde se hablaba acerca de una diferencia de temperatura. Entonces, perfectamente se puede dar todo en grados Celsius. Esto sería entonces igual a 20 grados Celsius más 1 dividido entre 4.5 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1 por R entre R sub 0. Sería entonces 140 ohms entre 19 ohms menos 1, ¿verdad? Si nos fijamos en las unidades, este ohm se va con este ohm y este grado Celsius a la menos 1 que está dividiendo pasa a multiplicar y por lo tanto toda esta cantidad, toda esta fórmula nos queda en unidades de grado Celsius. Y esto es igual a 1435.2 grados Celsius. Es una temperatura muy grande, ¿verdad? Definitivamente, una temperatura mucho mayor a la temperatura ambiente. Posiblemente existan muchos metales que a tal temperatura fácilmente se pueden derretir, ¿verdad? Por lo tanto, a uno le queda la duda acerca de si será cierto o no será cierto que la ley de Ohm y que la fórmula de temperaturas siga siendo válida para un intervalo tan grande de temperaturas. Pero bueno, la pregunta dice expresamente que suponga que el tungsteno se comporta de esta forma, inclusive a temperaturas tan altas como esta. Entonces, tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Esto probablemente sucede porque el tungsteno es un material que se derrite o que se funde a temperaturas que tienen que ser muy altas, o sea, más altas que este incluso. ¿De acuerdo?
¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. Está bien, ok. Entonces, con esto lo que vemos es que los materiales, ¿verdad? Eh, tienen, tienen resistencias eléctricas que tienden a crecer o que tienden a hacerse más grandes con la temperatura. Entonces, uno lo que puede hacer es sacar la conclusión, entonces, de que cuando se enfrían, cuando la temperatura disminuye, entonces también debería de disminuir la resistencia eléctrica. Lo que pasa es que para temperaturas muy bajas, muy bajas, esta fórmula pues simplemente deja de aplicar y hay que tomar en cuenta efectos físicos que solamente se pueden entender usando la teoría cuántica. Ahora, en el libro hablan brevemente acerca del tema de los superconductores. Entonces, esto es un tema conceptual, ¿verdad? Los superconductores son algunas sustancias, algunos metales, que logran conducir corriente eléctrica con una resistencia que es exactamente igual a cero. Entonces, tener un material que sea capaz de hacer esto tiene ventajas muy importantes, ¿verdad? O sea, si usted pudiera crear una línea, un tendido eléctrico con distancia igual a cero, entonces usted se puede asegurar de que la corriente eléctrica que usted manda del generador de la planta hidroeléctrica, por ejemplo, o del generador geotérmico, o del panel solar, o de las turbinas eólicas, o de cualquiera que sea la fuente de energía que usted esté tomando, ¿verdad? Usted se puede asegurar que la corriente eléctrica va a llegar sin ninguna pérdida, va a llegar entera, íntegra a las casas, a los vecindarios, a las fábricas, a lugares que tenga que llegar, ¿verdad? O sea, eso es muy importante. Pero, desafortunadamente, al día de hoy, los materiales superconductores que se conocen solamente son superconductores a temperaturas muy bajas. Entonces, un superconductor es un material para el cual se hace un gráfico. Vamos a poner un gráfico cartesiano, ¿vamos? Donde se grafica la resistencia en función de la temperatura. Entonces, los superconductores tienen una temperatura característica llamada temperatura crítica. Por encima de la temperatura crítica, la resistencia, sí, del superconductor tiende a crecer, se tiende a aumentar. Entonces, por encima de esa temperatura, el superconductor no tiene las propiedades que lo hacen interesante, o sea, no conduce con resistencia igual a cero. Pero por debajo de esa temperatura, el superconductor conduce con resistencia igual a cero. O sea, eso quiere decir que este gráfico tiene una discontinuidad. O sea, y aquí el problema al que nos enfrentamos hoy en día es que este valor de TC usualmente es o sea, es exageradamente pequeño para la mayoría de sustancias. Por ejemplo, aquí en el libro dice que el TC es igual a 4.15 Kelvin para el mercurio.
El mercurio es una sustancia que se puede comportar como un superconductor a temperaturas muy bajas. Entonces, eso tiene como consecuencia que si usted quiere hacer que un material conduzca corriente sin resistencia, tiene que enfriarlo mucho. Y entonces, cualquier ventaja que usted pudo haber ganado con hacer que el material fuera superconductor, pues la pierde económicamente en el sentido de que tiene que hacer que este material esté muy, muy frío, ¿verdad? O sea, habría que meter el mercurio a un refrigerador que lo enfríe hasta 4.15 Kelvin, lo cual es sumamente costoso. Existen otras sustancias más elaboradas que tienen una temperatura crítica más alta. Por ejemplo, en el libro mencionan que una de las más altas es la de un compuesto que tiene calcio y cobre, donde el valor de TC llega a ser tan alto como 134 Kelvin. ¿Okay? 134 Kelvin es mucho más caliente que la del mercurio, pero todavía sigue siendo mucho más frío, o sea, mucho, mucho, mucho más frío que la temperatura ambiente, por ejemplo. O sea, no es razonable todavía. Entonces, existe o sea, hay un gran interés, un gran impulso para investigar diferentes sustancias y ver si es posible crear un material artificial que logre ser superconductor a temperaturas altas, o por lo menos a temperaturas que no sean tan frías como esta, ¿verdad? Posiblemente la persona que logre inventar un superconductor a temperatura ambiente va a ganar un premio Nobel, ¿verdad? Y todos los premios que pueden darle a un físico se los va a llevar a esa persona, porque eso sería un gran avance tecnológico, porque eso permitiría, digamos, que exista la superconductividad a temperatura ambiente y por lo tanto sería superconductividad que no sea exageradamente costosa, ¿verdad? Tendría un gran uso de la tecnología en la industria. Si ustedes quieren saber más, pues será bueno que se leyeran este capítulo porque ahí explican cuál es la razón, ¿verdad?, de que aparezca la superconductividad en ciertos materiales. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok. Ahora, vamos a ver nada más una cosa aquí. En el lenguaje técnico hay que ser cuidadoso porque hay que distinguir entre dos conceptos muy parecidos. Por un lado, yo tengo la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se refiere a la propiedad física que tienen los conductores eléctricos que miden qué tanto se resisten al paso de corriente. Pues la resistencia eléctrica es la resistividad por el largo entre el área, ¿verdad? Ahora, existe otro concepto llamado el de resistor. Un resistor. Un resistor es un dispositivo que se fabrica con el propósito de introducir una resistencia eléctrica en un circuito. Entonces, la diferencia es muy sutil, ¿verdad? O sea, la resistencia se refiere a la propiedad física que existe, ¿verdad? Como por ejemplo decir la masa, la temperatura, el peso, el color, la presión, el volumen, la carga eléctrica, ¿verdad? Todas esas son propiedades físicas de algún material.
al objeto que tiene resistencia y que se utiliza en un circuito eléctrico se le llama el resistor, ¿verdad? Pero ojo, la resistencia es una propiedad de las cosas, o sea, puede ser que haya algún objeto que no esté diseñado con el fin de ser usado en un circuito y que aún así tenga resistencia. Pero si ese objeto se utiliza para ser utilizado en un circuito, valga la redundancia, se le denomina resistor, ¿de acuerdo? O sea, hago esta aclaración porque probablemente en algún momento yo me vaya a equivocar y vaya a confundir los términos. O sea, puede ser que yo diga, es que la resistencia es de tanto, pero yo lo que estoy es hablando del resistor. Entonces, los resistores son elementos que se pueden colocar en un circuito, de la misma forma en que en un circuito podemos poner capacitores. Entonces, un resistor se representa en un diagrama como una línea en zigzag. Y este resistor, entonces, transporta cierta corriente eléctrica. Y, por ejemplo, si yo fabrico un circuito que consiste en una batería conectada a un resistor, entonces el circuito se vería de esta manera. Yo tengo la batería conectada con el resistor. Y este resistor tiene una resistencia R. Inclusive podría hacer un circuito mucho más complicado que tenga una batería, tenga un resistor y tenga un capacitor, como lo que vimos en la clase pasada, el capacitor ahí. O sea, hay muchos tipos de circuitos, ¿verdad? Y conforme ustedes vayan estudiando más y más dispositivos, pues van a ir viendo que hay circuitos que son más y más complejos. Entonces, uno podría preguntarse, ¿qué utilidad puede tener un resistor en un circuito eléctrico si lo que hace es limitar el paso de corriente, ¿verdad? Bueno, hay muchas utilidades. Por ejemplo, en muchos aparatos, un resistor es importante porque lo que hace es no permitir que la corriente crezca demasiado, porque si la corriente crece mucho, se puede calentar el aparato, se puede dañar, se puede producir un cortocircuito o puede haber un accidente peligroso ahí, ¿verdad? En muchos casos, los resistores se utilizan como dispositivos que convierten la energía eléctrica en calor. Por ejemplo, la gente que cocina en parrillas, ¿verdad? En asadores con carbón, lo que hacen para calentar el carbón es meter un aparato que coloquialmente se conoce como la resistencia, que eso es un aparato que tiene un cable, ¿verdad? Y tiene una herradura de hierro. Entonces, esta herradura se calienta y permite cocinar, ¿verdad? Quemar el carbón, etcétera. Pero la forma en que se calienta es porque entra una corriente eléctrica y esta herradura, como está hecha de un material metálico, es un resistor. Y entonces convierte la energía que trae la corriente, la convierte en calor. Y luego el calor se utiliza para cocinar, ¿verdad? O también, por ejemplo, muchas de las máquinas de calefacción que utilizan en países donde hace mucho frío, ¿verdad? Son aparatos cuyo principio de funcionamiento viene a partir de la resistencia eléctrica. Entonces, nos interesa desarrollar una fórmula que permita calcular cuánta energía puede convertir un resistor en calor. Y es bastante simple. Lo que uno hace es calcular la potencia disipada por el resistor. Entonces,
La potencia, ¿verdad? Se define como la energía, en este caso llamamos la energía con la letra U, como energía potencial, por unidad de tiempo. En el caso de una resistencia, un resistor, que esté sometido a una diferencia de potencial delta V, ¿verdad? Esta energía se puede entender como la energía que hay que aplicar para mover una carga eléctrica a través de una diferencia de potencial. En este caso decimos que la energía es igual a la carga por la diferencia de potencial. Generalmente, como las baterías tienen una diferencia de potencial constante, lo que se hace es que se saca la diferencia de potencial de esta derivada. Entonces esto es igual a la diferencia potencial por dQ entre dt. Pero esto que está aquí es justamente la corriente. Entonces, la potencia es igual a la diferencia de potencial a la que se encuentra la resistencia del resistor por la corriente. No es para nada obvio, pero esta cantidad que está del lado derecho tiene unidades de watts, ¿verdad? Se mide en watts, que eran las unidades que usamos para medir potencias en física 1. De hecho, el watt es una unidad de medida que normalmente asociamos a electricidad, ¿verdad? Bueno, viene a partir de acá. Es cuánta energía consume una resistencia o cuánta energía la transforma en corriente. Por ejemplo, en el caso del alambre de plata que hemos visto en el primer ejemplo, en este alambre, es posible determinar cuánta potencia transporta. En el ejemplo del alambre de plata, habíamos visto que la corriente era de 1.97 por 10 a la 5 amperes y que la diferencia de potencial era de 5 volts. .97 por 10 a la 5 amperes y la diferencia de potencial es de 25 volts. Entonces, la potencia es corriente por diferencia de potencial. Y esto sería igual a 1.97 por 10 a la 5 amperes por 25 volts. Multiplicamos amper por volt. Y entonces esa potencia nos da 4.93 por 10 a la 6 watts o 4.93 por 10 a la 6 joule entre segundos. O sea, que cada segundo que pasa, ese alambre de plata irradia 4.93 por 10 a la 6 joules de calor. Y ahí se puede evaluar cuál es la utilidad que tiene ese material para producir una máquina que caliente, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Aquí alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, no. Muy bien. Finalmente, la fórmula de potencia se puede mezclar con la ley de Ohm para encontrar otras fórmulas
para calcular la potencia. Recordemos que la potencia es corriente por diferencia de potencial. Pero por otro lado, sabemos que la ley de Ohm dice que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. O sea, vean que las dos fórmulas son distintas, o sea, dicen cosas distintas, ¿verdad? Pues, en algunos casos es posible que no conozcamos la corriente o la diferencia de potencial, pero sí conozcamos la resistencia. Entonces, yo podría, por ejemplo, sustituir la diferencia de potencial con esto que está acá y decir entonces que la potencia es igual a la corriente por la corriente por la resistencia. Entonces igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Esta fórmula tiene la ventaja de que no depende de la diferencia de potencial. Pero en cambio sí depende de la corriente y sí depende de la resistencia. O yo podría, por ejemplo, llegar y decir que la corriente es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia y por lo tanto decir que la potencia es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia por la diferencia de potencial. Y decir entonces que es igual a la diferencia de potencial al cuadrado dividido entre la resistencia. Entonces, esta forma tiene la ventaja de que no depende de la corriente. Y bueno, y la primera forma, esta acá, tenía la ventaja de que no depende de la resistencia. Entonces, la fórmula que usamos para calcular la potencia va a depender de los datos que manejemos, ¿verdad? Ahí las tres son equivalentes. La diferencia es cuál es más conveniente según los datos que manejemos en un problema en particular. De manera parecida a como teníamos varias fórmulas para calcular la energía de un capacitor, ¿verdad? Y la fórmula que usamos la escogíamos en función de los datos que tenemos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profe. Ok.